¿qué tal? Bienvenidos al vídeo 4 de este tutorial. Vamos a seguir tejiendo. Ya hice esta vuelta que es igual a esta. Aquí lo que tenemos son 5 puntos en color naranja. Entonces yo tejí aquí 5 puntos en color naranja y a continuación tenemos 12 puntos en azul. Con lo cual este último punto color naranja pues lo voy a cerrar en azul para tejer 12 puntos en azul. Lo que estamos repitiendo exactamente igual a esta vuelta de aquí. Entonces haríamos 12 puntos en azul, 2 puntos en blanco, volveríamos a repetir 12 puntos en azul, después los 5 en color naranja y luego pues continuaremos con las 13 secuencias de un rojo, un naranja, un rojo, un naranja. Y ya está, es solo repetir y repetir lo mismo. Como ya lo tenemos en esta otra vuelta que hicimos, pues nos podemos perfectamente guiar por lo que ya hemos hecho. Aquí hacemos estos dos de la vuelta anterior de azul, también lo hacemos en azul. Y seguimos 2 puntos más en azul. 1, 2. Cerramos en blanco. Hacemos 2 puntos en blanco y volvemos a repetir todo lo que hemos hecho a la inversa. Bueno, pues ya estamos en la vuelta 15, ¿sí? La vuelta 15 es igual a la vuelta 7, la que tenemos aquí abajo. Entonces vamos tejiendo en color naranja todo hasta llegar a este puntito azul, que vamos a tejer un punto en azul y después pasaremos a blanco, igual que tenemos aquí, pero no exactamente la misma cantidad. Aquí hay un pequeño cambio, una variante. Por lo tanto, vamos aquí en nuestro último punto naranja, lo vamos a cerrar en azul y hacemos un puntito, solo uno. Aquí y cerramos en blanco. Y ahora en blanco vamos a hacer 7 puntos. Entonces empezamos aquí. 1 y 2, 3, 4, 5, 6. Y este último lo vamos a cerrar en azul. Y ahora en azul hacemos 2 puntos. 1. Ups. Y 2. El segundo lo cerramos en naranja. Cerramos con naranja. Hacemos 2 puntos. Si ven, aquí hay una pequeña variante, se están dando cuenta, ¿verdad? 1, 2. El segundo lo cerramos en verde. Y hacemos 2 puntos. Estamos justo en el centro. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de aquí vamos a ir retrocediendo. Es decir, ¿qué hemos hecho antes del verde? Amarillo. Amarillo o naranja en mi caso. Pues volvemos al naranja. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. ¿Qué hicimos antes del naranja? Azul. Pues entonces este cerramos en azul.
y hacemos 2 puntos. Y así vamos a ir retrocediendo 2 puntos en azul. Y después de estos 2 puntos que tenemos, los 7 puntos blancos, luego un punto azul y luego ya todo derechito en color naranja. Así pues, esta vuelta 15 es así de fácil, de bonita. Y estamos ya casi acabando la cenefita. ¿Cómo les va? ¿Les va bien? ¿Les está gustando? Oye, si te gusta, recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita. Dale a la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que hay un vídeo nuevo, un tutorial nuevo, cualquier noticia. Aquí, bueno, yo voy a seguir tejiendo. Nos vemos en la siguiente vuelta. ¡Qué bonito! Bueno, chicas, chicos, estamos ya en la vuelta 16. La vuelta 16 equivale a esta vuelta de aquí, que sería la vuelta 6. Entonces, vamos tejiendo en naranja, todo derechito, hasta que llegamos a este punto azul. Una vez llegamos a ese punto azul, repetiríamos de nuevo el punto azul, cambiaríamos al blanco, haríamos nuestros puntos en blanco. Hacemos este puntito en azul, igual que en la vuelta anterior. Cerramos con blanco. Hacemos 7 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora cerramos en azul. Y hacemos 2 puntos en azul, igual que hicimos en la vuelta anterior. Hacemos 1, 2. La vuelta anterior habíamos hecho 2 en color naranja. Ahora vamos a hacerlos en verde. Sobre los naranja de la vuelta anterior, hacemos 2 puntitos en verde. 1 y 2. Y sobre los 2 de verde, hacemos en naranja. Bueno, vamos intercambiando el color. Y así se va haciendo una combinación bastante interesante. Estos 2 puntos color naranja son justo el centro. A partir de aquí vamos para atrás. Volvemos a repetir 2 puntos en verde, 2 puntos en azul, 7 puntos en blanco, 1 en azul y ya todo lo demás en naranja. Ups, he cerrado este puntito, no tenía que cerrarlo porque tenemos que cerrarlo en azul. Aquí. Y seguiríamos tejiendo en color naranja hasta el final, completando así la vuelta 16. Aquí va el tema. Empiezo con mis 7 puntos blancos. Vamos a ver el efecto que está teniendo esto. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Bien. Cuando hayamos hecho todos estos puntos en color naranja, ya hemos llegado de nuevo aquí al final de la vuelta,
La siguiente vuelta vamos a tejerla en azul. Recuerden que ya lo que nos toca hemos hecho estas dos, que son estas dos. Entonces ya la siguiente, desde el inicio de la vuelta, empezaríamos a tejer en azul. ¿Bien? Bueno, vamos tejiendo y vamos viendo. Comienzo la vuelta 17, como ya hemos dicho, y que lo hacemos en azul, para que sea igual que esta primera vuelta azul que hicimos. Así pues vamos tejiendo. Aquí llegamos al puntito azul que cerramos en blanco para hacer 7 puntos en blanco. Aquí cerramos en azul y hacemos 2 puntos, los mismos 2 que teníamos la vuelta anterior. Y ahora vamos a repetir estos puntos de aquí. Vamos a hacer 2 en naranja, 2 en verde, 2 en naranja. Uno, 2, pasamos al verde, hacemos 2 y estos son los 2 del centro. Ahora mismo estamos en el centro, por lo tanto a partir de aquí ya lo que hacemos es retroceder, repetimos a la inversa. Aquí cambiamos al naranja, hacemos 2 puntos, 1, 2, pasamos al azul, hacemos 2 puntos, 1, 2 y luego después que toca, pues nos tocan los 7 puntos en blanco y así vamos hacia atrás. Una vez hechos los 7 puntos en blanco, nos vamos al azul y continuamos ya en azul hasta finalizar la vuelta. Llegamos ya a la vuelta 18. Esta empezamos tejiendo en blanco y vamos tejiendo en blanco hasta llegar a 4 puntos antes de los 2 puntitos azules que tenemos aquí. Entonces vamos tejiendo todo esto en blanco hasta aquí. Cuando lleguemos aquí ya miramos lo que vamos a hacer. Bien, yo aquí cuento de los puntos que tengo en blanco. 1, 2, 3, 4. Entonces este puntito lo cierro en azul. Para hacer 2 puntos. Hacemos 1, 2. El segundo lo cerramos en blanco. Y hacemos otros 2 puntos. 1, 2. Cerramos en azul. Y hacemos seguiditos todos los puntos de este recuadro. Es decir, hacemos estos 2 más estos 6 de color más estos 2 de azul.
En total son 10 puntos en azul. Una vez ya tenemos los 10 puntos en azul, volvemos a hacer 2 puntos en blanco, igual que hemos hecho a este lado. Hacemos 2 blanco, 2 azul y luego ya seguimos todo en blanco hasta finalizar la vuelta. Uno y 2. Cambio a azul, hago 2, 1, 2, cambio a blanco y ya sigo en blanco hasta el final. Miren por detrás de vez en cuando y se aseguran que no les queda ningún hilito enganchado por fuera. Miren qué bonito, qué bonito. La vuelta 19 también la vamos a tejer en blanco. E iremos tejiendo hasta llegar 2 puntos antes de estos 2 puntitos azules. Contamos 1, 2 y hasta este punto vamos a tejer en blanco. Ya tejí los 157 puntos en blanco y estoy a 2 puntos de estos 2 azules. Entonces, bueno, a 3. Este lo voy a cerrar en azul y voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. El segundo ya lo cierro en blanco y sigo tejiendo en blanco 18 puntos, o lo que es igual, voy tejiendo en blanco hasta pasar estos 2 puntitos azules que tengo aquí. Voy tejiendo en blanco todo derechito y aquí cambio de color y hago 2 puntos azules, el resto blanco hasta el final de la vuelta. Completé la vuelta 19 y ahora he puesto el marcador, lo he puesto con un hilo, porque a partir de aquí vamos a tejer 16 vueltas en blanco. Entonces el hilito nos va a marcar la primera vuelta de esas 16. Esta parte pues ya la tenemos acabada, ya está finalizada. Miren qué belleza, qué cosita tan bonita. Me encanta la combinación de los colores, ha quedado muy bonita. A ver que se vea bien. Aquí, vemos mejor así. ¡Qué preciosidad! Me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a hacer esas 16 vueltas, todas en blanco, y regresamos para continuar. ¿Qué les parece? A few moments later. Bueno, chicas, yo solo he hecho 14 en lugar de 16 vueltas, porque veo que la altura que está tomando ya son 17 centímetros, más ahora la cenefa que vamos a hacer arriba. No quiero tampoco que crezca mucho hacia arriba, porque entonces nos va a dar un efecto como entubado. No me gusta la idea. Entonces voy a dejarlo en 14 vueltas en lugar de 16.
Y a partir de aquí vamos a hacer ya lo que es la cenefa que tenemos en la parte alta. Esta cenefita de aquí. Entonces, nuestra siguiente vuelta sería en azul. ¿Bien? Pues nada, hacemos una vueltita en azul.